Esto ya está grabando. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí me está escuchando bien, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, con este tipo de curso lo programé para poderles dar contextualización de lo que es el caso estudio que van ustedes a trabajar y analizar. Recuerden que esta fase 2, que corresponde al momento intermedio, pues ya comenzó el 18 de febrero y termina el 4 de abril. O sea, tienen un buen tiempo para estudiar, para analizarlo y demás. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues básicamente aquí lo que vamos a indicar, un momento para que alguien está entrando. Me va a tocar confirmar. Buenas noches a todos. Permítanme un momento, confirmo algo aquí, porque si no... mm, Bueno, bueno, voy a compartir pantalla porque no estaba compartiendo pantalla, pensé que estaba compartiendo pantalla. Listo. Entonces, bueno, ahí están viendo entonces la guía. Sí, tutora. Sí, señora. Bueno, explicaba que esta segunda fase consiste en que ustedes puedan, de acuerdo al caso estudio que ya vamos a revisar, ustedes puedan identificar los riesgos y con esos riesgos que hay en la elaboración tostadas, puedan identificar los puntos críticos de control, los límites críticos, monitoreo de acciones correctivas. ¿Esto con qué fin? Porque esta actividad, me dicen, pero es que no hay que entregar, pero ¿a dónde lo entrego? O si hay que entregar, no, ustedes no entregan ninguna actividad. Ustedes lo que van a hacer es realizar y desarrollar esta actividad para que puedan fortalecer los conceptos que estamos viendo sobre la parte que es de la parte intermedia, que es sobre analizar todo lo que tiene que ver un sistema de gestión y seguridad de alimentaria en un proceso de alimentos, para que cuando vayan a desarrollar el cuestionario, pues ya tengan claros los conceptos y que puedan hacerlo en un caso que se haya presentado. Es como si ustedes estuvieran trabajando en esa empresa y bueno, ¿qué vamos a hacer si tenemos estos y estos inconvenientes? ¿Listo? Entonces, en la guía aquí les dan pues como unas sugerencias. Entonces, bueno, para ver los peligros, pues tenemos que identificar puntos críticos de control, tenemos que mirar cuáles son los límites críticos, monitoreo, acciones correctivas y demás. Y también le dicen, bueno, si quieren eh, realizar el montaje en el sistema HACCP, recuerden que el sistema HACCP siempre va respaldado por un documento. ¿Y cuál es ese documento que respalda el sistema HACCP? El diagrama de flujo. Si ustedes no tienen el diagrama de flujo de un proceso, pues muy difícilmente se les va a dificultar poder identificar esos riesgos, esos peligros, o qué fue lo que pasó dentro de esa línea de procesos que se contaminó la tostada, que causó una intoxicación y demás. Entonces, para poder responder a esas preguntas, tenemos que desarrollar un diagrama de proceso. Y ese diagrama de proceso, pues lo ideal es que se haga con eh, unos, unos datos, masa, grados Brix, temperaturas, volúmenes y demás. Entonces, aquí lo que la guía les dice y les recomienda, bueno, entonces utiliza una inteligencia artificial, genera una base de datos con estos datos, ¿listo? Pero para generar esa base de datos, pues ustedes tienen que conocer el contexto de la situación, ¿listo? Esta guía de actividades, pues está dentro del curso. Cuando ustedes entran aquí al curso de Sistemas de Calidad y Seguridad Alimentaria, pues se van a ir aquí a la parte de momento intermedio, que es fase 2.
Perdón, que es que aquí me sale. Se ven en aquel momento intermedio, fase 2, y le dan guía de aprendizaje. Aquí en descargar PDF está la guía de aprendizaje, que fue la que acabamos de ver. Y para ver el anexo le van a dar clic aquí en anexo fase 2, análisis de integración de sistemas de gestión, y ahí van a encontrar el caso. ¿Listo? De pronto ya ustedes ya lo revisaron, ya lo miraron, ya lo leyeron. Entonces, lo importante es que ustedes se pongan en contexto antes de desarrollar pues unas preguntas orientadoras que hay abajo. Entonces, ¿cómo se llama este escenario que tenemos aquí? Se llama el brote silencioso en panadería integral. Este caso yo lo hice basado en un caso que pasó hace muchos años, como en el 1970 por allá, en Chiquinquirá. Resulta que si ustedes si quieren verlo como más detallado, aquí está la noticia, ahí está el enlace. Pero yo les voy a contar qué pasó. En Chiquinquirá hace muchos años, en los 70. Pues en esos tiempos los pueblitos Chiquinquirá, pues en ese momento era un pueblito. Hay una panadería que era la que surtía, o era la única panadería, bueno, era una de las panaderías principales del pueblo, y al ser una de las panaderías principales del pueblo, pues obviamente toda la gente vaya a comprar. Entonces, por lo regular, cuando son panaderías así que tienen mucho movimiento, surten mucho el pan, pues ellas madrugan, tipo 4 de la mañana, ya están haciendo pan. ¿Qué pasó? Resulta que ellos recibían la harina la compraban a un proveedor y el proveedor se la llevaba. Antes, antes esa parte de transporte de alimentos no era tan controlada como ahora. Antes, pues, decían, necesito tantos bultos de harina y la mandaban en un camión normalito, un camión que podía llevar más cosas aparte de la harina, podían echarle más cosas ahí encima. Entonces, pues llegó el camión, descargaron el camión y empezaron a hacer el pan. Pero resulta que cuando ya empezaron a hornear y empezaron a sacar la producción, la gente empezó a comprar tipo 6, 7 de la mañana. Em, las personas que van con, especialmente los niños, porque a esa hora pues entran la mayoría de los niños a estudiar, que son colegios. Mucha gente salió con los niños de las casas vomitando, desmayados, ya casi para morirse y llegaban todos al hospital. Y pues, por ejemplo, ¿cómo así? O sea, porque toda la gente, porque no solamente eran niños, también gente adulta, personas. En menos de una hora el hospital estaba lleno de gente mal, o sea, mal que vomitaba, intoxicada completamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues, ¿cuál era el alimento principal que estaban comiendo en ese momento? Pues era el pan que estaban comiendo al desayuno. Cuando ya entraron a revisar y hubo muchos muertos, o sea, la noticia fue porque murieron muchos, bueno, en fin. El caso fue que empezaron a revisar, ya empezó pues las entidades eh, y demás a revisar qué fue que había pasado. Y cuando se dieron cuenta que todos concordaban, que habían comido todos, era pan. Entonces pues se fueron a la panadería donde lo habían. Cuando llegaron a la panadería se dieron cuenta que el panadero también, o la persona que estaba arreglando la harina y demás, también había fallecido. Entonces empezaron a mirar y la panadería dijo, pues a mí el muchacho que recibió el pan sí me dijo que la harina olía raro. Entonces me dijo, ¿cómo así que la harina olía raro? Pero él como en su afán de preparar el pan, de sacar el pan, porque pues ahora llegaba todo el mundo a comprar, pues le digo, no, no le ponga atención a eso y más bien apúrese en la producción del pan. Pues investigando, se dieron cuenta que el camión que trajo la harina, dentro del camión, él también traía un que utilizaban para los cultivos. Recuerden que toda esa parte de la sabana de Bogotá pues se producen papas y todos los tubérculos se fumigan con unos
con unos insecticidas muy fuertes. No recuerdo el nombre del insecticida en este momento. Pero, ¿qué pasó? Como iba todo revuelto, que una de las cajas que llevaba insecticida se derramó sobre la harina. Y pues al derramarse sobre la harina, pues contaminó pues una parte de la harina, no toda la harina, pero es una parte de la harina. Pero el muchacho cuando o cuando le bajaron la harina, ya pues él revolvió todo. Entonces, ¿qué pasó? Pues hubo una intoxicación, primero contaminó toda la harina y segundo, pues al preparar el pan, una intoxicación severa, horrible, terrible. Entonces, ahí es donde empezamos a revisar cuando hizo la salud de la entidad que entró a mirar, bueno, empezó a mirar, bueno, ellos de dónde tuvieron que empezar a mirar, pues desde el inicio, desde el proveedor, quién llevó, cómo lo llevaron, quién lo trajo. Aparte que tenían que revisar muchas cosas ahí en ese momento, porque no era solamente bajar harina, sino que viniera primero a revisar en buen estado, que tuviera, que no estuviera, pues, de pronto vencida o algo demás. Entonces, ellos no hacían revisión de la materia prima. Desde ahí, de ese caso, pues se sacó este contexto no es muy parecido, pero sí tiene algo de contexto. Entonces, ¿qué nos dice aquí este contexto? Eh, por lo regular, las panaderías son negocios familiares. Entonces, como son negocios familiares, pues son negocios que se manejan muy intuitivamente, ¿sí? Pero aquí en este momento estamos viendo que es una panadería que es una empresa familiar, pero que se ha formado muy bien, ha crecido en los últimos 10 años, dice, y su producción principal es la producción de tostadas. Y que además no solamente produce y vende pues para el consumo de la ciudad, sino que también distribuye a grandes superficies. Entonces, coloquen ustedes, imagínense cualquier supermercado de cadena. Entonces, pues, una producción, yo diría, medio alta, ¿cierto? Porque pues se han expandido a supermercados de cadena y a otras ciudades. Pero la Secretaría de Salud emitió una alerta sanitaria al recibir reportes de intoxicaciones gastrointestinales graves en consumidores. Y al hacer los análisis de laboratorio, pues se dieron cuenta que había una contaminación biológica por salmonela. Entonces, pues obviamente se ya identificaron que eran las tostadas, el producto y demás, entonces informaron a la empresa para que por favor, como ya es una empresa grande, ya bien constituida, pues ellos tienen que tener una trazabilidad de todas las tostadas o todos los productos que hacen, para que por favor ellos retiraran de todas las cadenas de superficie, pues esos productos que estaban ya pues contaminados. Entonces, pues aquí hay unos acontecimientos y es que es una empresa pequeña, ¿cierto? Una empresa pequeña, pues se maneja como una empresa pequeña, es decir, o sea, tiene, bueno, digamos, dos personas, dos panaderos, la venta no es tan alta y demás. Y de un momento a otro que empiece a crecer, pues tienen que cambiar muchas cosas, tienen que cambiar procesos, tienen que cambiar los tiempos de producción, tienen que cambiar la logística de todo, transporte, almacenamiento, bueno, un montón de cosas. Entonces, ese crecimiento y expansión hacen que la empresa pues hacer una, tenga que ser como un movimiento grande para que ellos se puedan ajustar a lo que le están pidiendo. No es lo mismo que yo hoy esté vendiendo 10 empanadas a que ya el otro mes ya está vendiendo 100 empanadas. ¿Sí me voy a entender? Entonces debe haber algo muy bien establecido, debe haber una planeación muy bien establecida, un proceso muy bien montado y demás para poder suplir no solamente con la demanda, sino que se haga con calidad y con inocuidad. Entonces, ¿qué desencadena aquí? Pues primero hay una alerta sanitaria que emitió la Secretaría de Salud Departamental, que reportó pues intoxicaciones gastrointestinales graves en consumidores. Que, em- que, que hubo esa intoxicación gastrointestinal, pues los análisis de laboratorio. Los análisis de laboratorio me arrojan que mostró salmonela, contaminación positivo para salmonela, y obviamente hay que se retira de inmediato el producto y una inspección a las instalaciones. Siempre que una, hay una intoxicación masiva, toca entrar a investigar, toca entrar a mirar el proceso de la empresa, los manipuladores de alimentos,
proveedores, manejo de materias primas, bueno, muchas cosas para poder establecer qué fue lo que pasó. Entonces, pues, esto es lo que los antecedentes, por decir así, que es lo que me llevó a indicar que después hubo una contaminación. Entonces, aquí me dicen unas preguntas orientadoras para el diagnóstico. ¿Cómo podemos analizar las causas raíz? ¿Cierto? Entonces, si me dicen, bueno, ¿cuáles son las causas raíz de esa contaminación? O sea, me dicen contaminación cruzada, materia prima, falla del proceso térmico y demás. Entonces, ¿cómo fue? Entonces, aquí lo que me dicen y me, y me, me recomiendan es haga un diagrama de pescado, un diagrama de Ichikawa, que es lo más fácil. Después me dicen, bueno, que modificar el plan Hazard, hay que revisar cómo, qué partes se saltaron, por decir algo del proceso, para que algunos variables se salieran de control, ¿sí? Puede ser temperatura, técnicas de manufactura, puede ser el manipulador de alimentos. ¿Qué pasó? Que hizo que se pasaran se pasaran un proceso por la galleta, por decirlo así, o sea, se lo pasaron por alto y no le pusieron cuidado y se les contaminó el producto. ¿Listo? Y después me dicen que requisitos de un sistema de gestión de calidad, incluyendo la NTC ISO 9001 y la ISO 22000. Ustedes me dirán, pero ¿por qué estamos hablando de un sistema de gestión de calidad que la ISO 9001? La ISO 9001 tiene que ver mucho con la gestión de documental. Si estamos hablando de una empresa que ha crecido, de una empresa que ha surgido, pues tiene que implementar un sistema documental muy bien estructurado y eso va de la mano de la ISO 22000 y va de la mano de otras normativas. Recuerden que las ISOs, las normas ISO son una familia y entre todas eh, son, son, pues son paralelas y ambas se pueden encadenar. Entonces, por eso es importante ver la ISO 9000. Entonces, aquí en este CIPA, ¿qué vamos a hacer primero? Para que podamos entender qué fue lo que pasó aquí en este contexto de la panería del trigal. Entonces, lo primero que me dicen es haga un diagrama de Chicago, pero antes de hacer ese diagrama de Chicago, ¿qué se supone que tenemos que hacer nosotros para poder ver, identificar esos cinco porqués? ¿Quién me dice? ¿Sobre qué documento yo tengo que ver para poder identificar los riesgos y peligros? Chicos, Jason, Giovanni, Junior, Luz Marcela. Recuerda que esto es un CIPA. Yo aquí no me voy a poner a hablar sola. Esto es un trabajo entre todos. Ya, pero tutora, ¿qué es que está buscando? ¿Es la resolución 2674 del 2013? Listo, sí, esa resolución, muy bien, esa resolución 2774 es la que vamos a estar trabajando. Listo, está claro que esa normativa va porque va, ¿cierto? Pero si yo te digo, bueno, si tengo un proceso de elaboración de tostadas, ¿cierto? ¿Yo cómo hago para ver en ese proceso de elaboración de tostadas, identificar los peligros? ¿Cómo me queda a mí fácil ver que en ese proceso cuáles peligros se pueden tener? Dígamelos, Marcela. Tutora, un diagrama de flujo. En un diagrama de flujo. Muy bien. Tenemos que tener el diagrama de flujo de el proceso de tostadas empacadas. Entonces lo vamos a hacer. ¿Listo? Recuerden que un diagrama de flujo siempre va de forma vertical y va con flechitas hacia abajo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es el paso a paso o es el procedimiento de elaboración de un producto. ¿Listo? Entonces, el diagrama de flujo, ¿con qué inicia? Pues con el inicio, ¿cierto? Entonces, como iniciamos, ahí lo vamos a hacer entre todos. Entonces, vamos a dar inicio aquí a mi diagrama de flujo de mis tostadas. ¿Qué es lo primero que debo tener yo para poder hacer mi proceso de elaboración de tostadas? ¿Con qué arranco? Recepción de materia prima. Muy bien, recepción de materia prima. Ahora, ¿quién me dice? ¿Cómo qué materias primas recibo yo ahí? Harina, azúcar.
huevos. Levadura. Ajá, ¿qué más? Sí. Ajá, sí. Muy bien. Grasa, ¿cierto? Agua, Sal. No. empaque, bueno. Ujú. Ajá, Aceite. todo eso va ahí. Exacto, eso va dentro de las grasas. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, de todos esos ingredientes, hay uno que puede causarme esa contaminación de salmonela. ¿Cuál será? El huevo. El huevo. El huevo. Sí, señorita, el huevo. Entonces, ahí ya empezamos, sí, es que ya podemos empezar a mirar y a ver, bueno, qué está pasando. Bueno, ahorita nos adentramos ahí un poquito más en eso. Listo, recibimos la materia prima. Luego, después de esa materia prima, ¿qué hacemos con esa materia prima? Pues tenemos que entrar Llegó a la materia prima. pesarla. ¿A qué? Pesarla. Bueno, pero antes de empezarla, imagínate que me llegó todo. Yo no puedo empezar a trabajar sin antes organizar pues las cosas, ¿cierto? Entonces, después de que yo baje la materia prima, ¿qué hago con la materia prima? Pues no sé, se puede ahí revisar la calidad, o sea, certificado, y después Almacenada. ingresarla a la planta. Puede, pues, exacto, ingresa a la planta, pero para ingresar a la planta, recuerde que en la planta deben haber unos especiales, ¿cierto? Donde se guarda la harina, donde se guarda el azúcar, donde se guardan los huevos, de pronto se van a necesitar cámaras refrigeradas, ¿cierto? Los empaques no pueden ir revueltos con la harina, ni con el azúcar, ni con los huevos. Los empaques deben tener una bodega aparte. Entonces, después de que llega la recepción de materia prima, va el almacenamiento. ¿Listo? Entonces, cuando llega el almacenamiento, pues el almacenamiento también es una parte muy importante porque el almacenamiento debe cumplir con ciertas especificaciones. Que ahí también la resolución 2674 nos dice, recuerden que las áreas deben de estar separadas, incluyendo las bodegas de almacenamiento. ¿Listo? Entonces, en el almacenamiento yo voy a organizar mi harina, mi azúcar, mi huevo, lo que va para refrigeración, ¿no? Pues se deja ahí sobre estiva, separado de las paredes, bajo techo, bueno, en fin, a una temperatura ambiente y demás. Listo, ahora sí ya tengo todos mis productos en almacenamiento, ahora sí voy a empezar a hacer el producto, ahora sí, después del almacenamiento que sigue, que era lo que me estaban diciendo por ahí. Empezar a pesar. Ajá. Entonces, el pesado y la formulación, ¿cierto? O sea, yo debo tener lo que voy a pesar para poder hacer el producto. Si yo no tengo una formulación, pues obviamente no me va a quedar el producto. Entonces va la formulación. Bueno, está. Perdón, que son como chuecas. Listo. Entonces tenemos la formulación, ya tenemos la formulación, ya sabemos cuánto pesar y demás. Después de que pesamos todo, la harina, en fin, ¿qué vamos a empezar a hacer? Mezclar. Mezclar, ¿cierto? Mezclado. Mezclar, dentro de ese mezclado también va el amasado. Lo hace, eso lo hace una máquina, ¿sí? Es, la máquina lo hace, no se puede hacer manual porque si estamos hablando de una producción bastante grande de pan, de tostadas, pues obviamente no vamos a hacer poquito, sino vamos a hacer bastante, entonces eso se hace con la mezcladora. Entonces metemos toda la mezcladora y la mezcladora empieza a amasar, ¿sí? Entonces ahí ya, fíjense que ya estamos indicando mezclado de los ingredientes y ya está un equipo. Entonces, ese equipo también tiene que ver mucho en los riesgos en la parte de elaboración. Cuando yo ya tengo la masa, recuerden que es pan, eh, ¿qué debo hacer después del amasado? Formar. Y antes de formar, ¿No? ¿Colocarlo en moldes?
O Y fermentarlo. antes del molde, ajá, fermentación. Recuerden que la masa hay que dejarla, pues que crezca, ¿cierto? Entonces hay que fermentarla. Entonces, pues se fermentará ahí o se fermentará en un cuarto parte, o en casos que tiene que haber una fermentación. Después de la fermentación, ahí va el moldeado, lo que ustedes me estaban diciendo. Después del moldeado, ya están Hornean. formados los panes, bueno, El, las el tostadas. horneado, Entonces, entonces, eso. entonces pasa al horneado. Y ya en el horneado, pues dijimos que ya entró al horno, que es otro equipo que ya entró ahí en la jugada. Entonces, horneamos y después de que el pan ya está horneado, ya está listo, ¿qué hay que hacer? Desmoldarlo, es decir, al El sacar el pan. horno se quita. O sea, el horno, ya sale el pan, ¿cierto? El horno tiene una temperatura, ¿listo? Cuando sale el pan, ¿cómo sale el pan? Sale caliente, ¿cierto? Caliente. Ah, en Antes de proceso de poder enfriamiento. empacar o algo. Ajá, hay que dejar enfriar. Listo. Ya cuando se ha enfriado, ¿no? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Como, como son tostadas, fíjense que son tostadas, ¿listo? Las tostadas para presentación a una cadena de supermercados, o sea, no individuales. ¿Qué presentación llevarían esas tostadas? Solamente es en bolsa, bolsa plástica. Sí, pero antes de empacarlas en bolsas, o sea, cuando se hacen tostadas, o sea, cuando una panadería empieza a hacer tostadas, no se hacen individuales, ¿cierto? Se hace la hogaza del pan. Entonces, si esa Ah, hogaza se del tiene que pan sale cortar. completa, ajá, entonces se tiene que cortar en rebanadas. Porque cuando uno las compra ya tajadas, ¿no? No compra el pan completo. Entonces, como ahí están rebanadas, ahí salió fue pan, ¿cierto? Pero yo son tostadas. Entonces, para que me quede tostadas, ¿qué hay que hacer? Volver a hornear para que me quede esa contextura de tostadas. O si no, lo que vamos a comer es pan tajado. Entonces, hay que volver a hornear. Y hay un procedimiento especial, pues para que no se nos vaya a pasar de hornear. Ya cuando tengo las tostadas listas y hornaditas y todo, pues, ¿qué sigue? Pues otra vez volver a enfriar, ¿cierto? Y aquí, después del enfriamiento, ya ahí sí sale al empaque y el sellado. Del empaque del sellado, ¿ya a qué puedo seguir yo? Ya está listo, empacado y listo, Almacenamiento. entonces distribuir. Distribución. Tengo que ir a almacenamiento, muy bien. ¿Al almacenamiento de qué? Del producto terminado. Y después del almacenamiento de producto terminado, pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a empezar a distribuirlo a donde, pues, a donde los tenga que distribuir, si son a las tiendas, o si son a las cadenas supermercado, o bueno, entonces ya a donde vaya la parte final. Se me perdió esto. Listo, distribución. Y uno dice, bueno, ya cuando yo lo saqué a distribución, ya me lavo las manos, ya no pasó nada, ya me desentiendo de eso. Y resulta que, bueno, aquí le vamos a poner fin porque pues hasta aquí nosotros llegamos, ¿cierto? Pero de aquí en adelante recuerden tener un montaje de trazabilidad pues para ver
qué lotes se van a dónde, para dónde cogió, a quién se le vendió y demás. Pues si se presenta algo, pues saber a quién le llegó para poder hacer la retirada y demás. Listo. Entonces, nosotros ya estamos aquí, pues uno a uno, paso a paso. Entonces, si nosotros quisiéramos ser como más, más reales, como más ponernos en contexto, entonces yo le puedo decir ahí y decirle, bueno, tengo este procesamiento de tostadas, por favor, deme los datos eh, variables para cada uno de los procesos. Entonces, aquí en almacenamiento, que me dé la temperatura de almacenamiento, aquí el peso de formulación, entonces, cantidades de pesos de cada uno, huevos, cuánto tiempo de amasado, fermentación, cuánto tiempo, a qué temperatura, el moldeado, entonces tipo de moldeado, horneado, qué temperatura y por cuánto tiempo de horneado, enfriamiento y demás. ¿Listo? Cuando entonces ustedes tienen tiempo ahorita más tarde en la casa, pueden hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo ya montado mi diagrama de flujo y allá me dicen, bueno, hay que revisar los riesgos y peligros para poder hallar los puntos críticos de control. ¿Listo? Entonces yo le diría, recuerden que los riesgos son tres, físicos, químicos y biológicos. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué tipo de riesgos podríamos encontrar? Doctora, en cuál proceso? ¿En Sí, cuál es en cuál operación? proceso. En todo el proceso, o sea, solamente nómbrenos. Si físico, químico, biológico o solamente, Ah, ya. Pues ustedes que me podemos dicen. En el aspecto- encontrar físico, biológico, O sea, pronto pero Listo, físico químico y describimos, o biológico. conservante. Ajá, listo. ¿Qué me decía? describimos un peligro físico, solamente indicamos que se puede encontrar estos peligros, nada más, físico y biológico. No solamente sí, solamente estoy preguntando en general, pues mirando como todo el proceso, qué riesgos se podría encontrar. ¿Listo? Entonces ya me dijeron que físico y biológico. ¿Químico se podría encontrar? De pronto un conservante o de pronto, no sé, como es horneado, de pronto un hidrocarburo Ok, policíclico o algo así. listo. Listo, sí, podría ser, podría contemplarse, está muy bien. Químico, por lo regular, los peligros químicos se dan mucho por los equipos, ¿no? Entonces, de pronto que los equipos no estén, de pronto aceites o grasas que puedan contaminar eso. O también puede ser, como les conté la historia de la contaminación de harina, que hayan tenido un mal el transporte en las materias primas y llegue contaminada con químico. Puede suceder. A estas alturas de la vida, no, porque ya eso está muy regulado, está muy controlado, pues ya está ya no es tan olímpico el transporte de alimentos, ya hay una reglamentación para el transporte, entonces pues ya ahí bajamos las probabilidades de riesgo químico. Pero entonces, sí tenemos un riesgo biológico muy palpable, ¿cierto? Y está en los huevos. Básicamente, uno para poder asegurar que pues, su proceso tenga un buen proceso desde aquí, desde los proveedores. Es decir, que los proveedores también que estén certificados, o sea, que ellos sepan cuál es la regulación, cuál es la normativa y demás. Entonces, pues tener buen proveedor y que me confíe, que me certifique que los huevos son de calidad. Recuerden que los huevos ahora deben de tener fecha de producción, debe tener una vida útil y demás. O sea, es importante que todo venga marcado, igual la harina, el azúcar, todo tenga su fecha de vencimiento, de calidad y demás. Con esto nos aseguramos muchos problemas después de contaminación, de que se nos dañe el alimento, de que se nos... Entonces, teniendo en cuenta que aquí
físicos y riesgos biológicos. Entonces, ¿cuáles serían los puntos críticos de control? Teniendo en cuenta que tenemos, recuerden que los puntos críticos de control son aquellos puntos en donde sí o sí se debe eliminar el riesgo, porque más adelante no se va a poder eliminar. Es como la última oportunidad que tenemos de poder eliminar el riesgo y demás. Entonces, tenemos aquí una recepción de materia prima, que bueno, ahí podemos decir que nos garantiza el tener proveedores, entonces que tengamos proveedores seguros. El almacenamiento debe tener unas temperaturas adecuadas, el pesado y la formulación, pues el manipulador de alimentos debe tener las cantidades exactas, tanto para formular como para pesar, ¿cierto? Pero aquí y acá es latente que me diga que pues más adelante no lo pueda eliminar. Mezclado demasiado puede haber contaminación, sí puede haber contaminación, obviamente. En fermentación también puede haber contaminación, porque obviamente hasta se está haciendo una manipulación. Pero todas estas tres áreas garantizadas bajo unos lineamientos de sanidad e higiene. ¿Cuáles son esos lineamientos de sanidad e higiene que nos dice la resolución 2674 que debemos cumplir? ¿En cuál proceso, tutora? Perdón. En esos tres que seleccioné. Recuerden que ahí está el manipulador de alimentos, ¿cierto? Entonces, el manipulador de alimentos primero tiene que tener pues, sus EPPs, ¿cierto? Debe tener, pues, obviamente, lavado de manos o uso de guantes, mantener la revisión de variables, revisión de temperaturas y demás. Pero en la resolución 2674 hay algo que nos dice que sí o sí el manipulador debe mantener en cada uno de los procesos de sus procesos de productos alimenticios que se realicen. ¿Y cómo se llama eso? No sé, un lavado de manos, algo así. A buenas Y prácticas el lavado de manos hace parte, exactamente, buenas prácticas de qué? de manufactura. Exacto. Las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, son las que me garantizan en todos los procesos de alimentos que aquí no puede, o sea, de aquí se puede mantener una inocuidad. O sea, esto sí o sí ya debe estar garantizado y ya debe estar bajo BPM, listo. O sea, ahí no debe tener ningún problema. ¿Listo? Pero si de pronto a alguien se le pasó no utilizaron guantes, se contaminó algo, ¿dónde podemos nosotros? Estamos hablando de manipulación de alimentos y eso, pues el riesgo es biológico, ¿cierto? Contaminación por E. coli, contaminación por bacterias y demás. ¿En qué proceso yo puedo eliminar la parte biológica? En el horneado, El horno. En el horneado, ¿cierto? Entonces, el horneado me garantiza si hay algún problema con el producto que de pronto se pasó de arriba, ahí yo lo puedo eliminar. Entonces, como ahí es donde yo lo puedo eliminar, entonces yo puedo decir que este es mi primer punto crítico de control. ¿Listo? Entonces, en el horneado es donde yo tengo que verificar temperatura, tengo que verificar tiempos, ¿cierto? Porque si yo tengo unas temperaturas por encima de eso, me asegura que mato cualquier microorganismo pasado ahí. ¿Listo? Entonces, sí o sí, ese es mi primer punto crítico de control porque es la primera parte de que se hace control con temperatura. ¿Listo? Entonces, bueno, después yo tengo ahí un punto crítico de control, ya pasó a enfriamiento, ya pasó corte de rebanadas, aquí vuelve y se hornea. Entonces tenemos no solamente un horneado, sino tenemos doble horneado, entonces también me puede garantizar que pues me baje la. Tenemos un enfriamiento y tenemos un empaque sellado y luego un almacenamiento de producto terminado. De aquí para abajo, donde es después de enfriamiento, es lo que es enfriamiento,
empaque sellado, almacenamiento y distribución, ¿en dónde creen que puede haber otra posibilidad de riesgo de contaminación? O sea, aquí De ya enfriamiento. salió de dos, aquí ya salió de dos, ¿qué? De dos controles, horneado y segundo horneado. Por ahí me dijeron enfriamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Me dice otra área. En el empacado y sellado, de El pronto tocado y también un sellado. detector de metales, o bueno, no sé, tutora, en la primera recepción me queda la duda. Pues no sé si es un PCC o un PC, el del huevo, por ser el alérgeno. Ahí sería un PC, sería un punto de control. Lo que te digo, ahí sí o sí el proveedor, tener buenos proveedores que me asegure que la materia prima que me están dando está no puede alimentar. Entonces se hace bajo de control que ya están estipulados buenas prácticas de manufactura, en los recuerden que hay un programa de requisitos que se listo y ese programa es el que se tiene que cumplir. Estaría bajo el punto de control. Tú dices de detector de metales, también se podría colocar aquí para la también. Entonces, ahora podríamos decir, bueno, que aquí hay un punto crítico de control uno, ¿cierto? Porque estamos hablando de físico y biológico, el crítico de control 2, como para ir a la segura. ¿Qué otro punto crítico de control me decían? Bueno, está enfriamiento, empaque y sellado. Bueno, entonces, ¿dónde lo dejamos? ¿En enfriamiento o lo dejamos en empaque y sellado? Pues es que no sé, tiene como mucha manipulación también. O sea, técnicamente en enfriamiento se tiene que dejar el producto Vamos en punto, aislado. En cambio, en el empaque, como dice mi compañera, va a haber manipulación, va a haber más susceptibilidad de que haya buena contaminación. empaque y sellado, porque ahí se está manipulando. Si se hace manual, pues sería un punto. Entonces, ¿cuántos puntos críticos de control nos salieron? Tres. 3. ¿Listo? Entonces, es revisando ahí que no se. Entonces, aquí en materia prima, pensar que eso nos pasa de materia, que es donde más viene, puede haber un riesgo físico. Y también revisar, pues, que la levadura, empaques, pues, recuerden que los empaques podríamos hacer. Entonces, en el empaque que haya inicio, entonces recepción de que el empaque venga limpio, que el empaque venga, bueno, todo lo que sea, y al empaque también se le puede empezar a identificar. Pero pues aquí quedó dentro de las materias primas. Pues tenemos que vigilar temperatura y también el equipo, o sea, son tres cosas. Aquí sería también pues la buena manipulación de alimentos. Aquí ya estamos metiendo empaque, ¿ves? Entonces el empaque es algo paralelo que también está revisando. Y el sellado, porque hay manipulación, también hay un equipo que está sellando, una máquina y demás. ¿Por qué es punto crítico de control? Porque aquí para adelante ya no hay nada más que vigilar. Ya se fue. Y ya no le podemos hacer nada más. Entonces, por eso se llaman puntos críticos de control, porque son los puntos que están ahí presentes para poder evitar contaminación y demás. Bueno, entonces este es nuestro diagrama de flujo ideal, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está pidiendo aquí? Me están diciendo, busque cruzada, materia prima contaminada, falla en el proceso térmico y demás. Entonces tenemos
una espina de pescado por acá que yo hice. Bueno, que yo hice, no, que yo encontré. Recuerden que esta espina de pescado a mí me sirve mucho para revisar todo lo que hay dentro del proceso. Esto aplica mucho para la parte industrial, pero también aplica mucho para la parte de alimentos. Me están diciendo, bueno, vamos a buscar cuáles son las principales causas que pudieron afectar este problema. Es contaminación por salmonela. Me dice, la primera casilla va a ser máquina, esta segunda casilla va a ser hombre o manipulador de alimentos en este caso, en la tercera casilla entorno, en la cuarta casilla método. Medida, pues medida no creo que aplique mucho. Entonces, la máquina, pues vamos a equipos, vamos a mirar hombres que van a ser la manipulador de alimentos. El entorno es todo lo que tenga que ver con buenas prácticas de manufactura. Entonces, lo que ustedes decían. Y el método es, y demás que se nos haya pasado. Entonces, si estamos hablando, se puede iniciar a buscar la raíz. Es una causa de peligro biológico, ¿cierto? De esta forma. Como la espina de pescado es preguntarse el por qué, todo es por qué, todas las preguntas que nosotros hagamos en el por qué. Entonces yo les pregunto, y si la salmonela se debe eliminar en el horneado, porque hay salmonela, salió salmonela en la tostada, o sea, se debió eliminar en el tostado, en el horneado. Entonces, ¿qué falló de pronto ahí en ese punto crítico que fue el horneado? Tutora, no sé, puede ser la manipulación, el ambiente de pronto estaba contaminado También puede ser o que Bueno, el listo. horno Entonces, el equipo no lo lavaron. o el horno no llegó al punto de la temperatura óptima. O sea, no estuvo el tiempo suficiente a la temperatura adecuada. En este caso el horno, cierra. listo. Pero fíjense que hay varias cositas. Entonces, cuando dices ambiente, es porque no aplicaron las buenas prácticas de manufactura. ¿Listo? Contaminación del equipo, no lo lavaron bien, puede ser. Lo dejaron con residuos, el manipulador no lo revisó antes de manipular, o de pronto el manipulador se puso a echar, verificó que llegara a la temperatura inadecuada. También puede ser que sí se cumplió todo, pero se pudo haber contaminado en un proceso posterior. ¿Listo? En este caso, digamos que es estas tres. ¿Listo? Pero que en el proceso posterior, que puede ser el que dijimos que era empaque sellado, se pudo haber contaminado ahí. Entonces, esa es una hipótesis. ¿Listo? Entonces, puede ser que esa sea no en un proceso posterior, en este caso empaque sellado, porque se contaminó ahí. ¿Qué pudo haber causado la contaminación en el empaque y Mal procedimiento de lavado de manos del personal, en este caso. Ok, entonces contaminación cruzada. Contaminación cruzada, ¿por qué? Por manos, tú me dices que manos, también puede ser puede ser por equipos, lo veníamos diciendo abajo, por el aire, pero bueno, en fin, hay muchas causas. Contaminación
¿Listo? Entonces, aquí es donde si hablamos de que hubo una contaminación cruzada acá, entonces estamos hablando de una contaminación del ambiente. ¿Listo? Puede ser que la zona en donde estaban haciendo el paque y el sellado no estaba y demás, y esto también pudo haber causado pues esa contaminación. Básicamente es la falta, una raíz probable es la falta de control higiénico, una falla de control higiénico allí que se hubiera podido haber causado en el área de postproceso diferente o insuficiente a la demás. También pudo haber, bueno, falla de almacenamiento puede haber sido desde la logística, ¿cierto? El almacenamiento, cuando de pronto cuando se almacena, o sea, se almacenan malas materias primas, pues allí también se puede controlar y demás. Entonces, básicamente, pues hubo varias fallas, seguro puedo presentar varias fallas de las que tuvo que ver el entorno, el manipulador de alimentos y los equipos. Entonces, fíjense en que hay varias cosas importantes a tener allí. Entonces, si tenemos, como iniciamos con la contaminación en el equipo que fue del horneado, entonces, cuando nosotros tenemos un punto crítico de control en el horneado, tenemos que identificar los límites. Los límites críticos son básicamente variables que tenemos que controlar. En este caso, ¿qué va a controlar? Tiempos y temperaturas, ¿cierto? ¿La temperatura? Eh, tiempos y temperatura, exactamente. Ajá. Entonces, ahí ya tenemos que validar eh, con la teoría y demás a qué temperaturas debería para eliminar la parte biológica. Y especialmente irnos a buscar la salmonela como tal, que es la que está produciendo el problema, la salmonela a qué temperatura resiste, porque eso también tenemos que revisarlo. Nosotros estamos diciendo aquí si de pronto una falla en el horneado, pero para poder controlar la temperatura del horneado, nosotros tenemos que saber a qué temperatura mueren las bacterias. Estamos hablando de Escherichia coli, estamos hablando de salmonela, estamos hablando de qué otra Listeria, bacteria. Bacillus cereus. Entonces, es conocer, ajá, la temperatura de esas bacterias, porque hay unas que son termoresistentes. Y puede que pase por el horneado 1 y no la mate, y pasó por el horneado 2 y tampoco la mate. Y aparte llegó un empaque y sellado que no tenía buenas prácticas de higiene, pues ahí pasó de largo. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Cuando tengamos un punto crítico de control, siempre tenemos que mirar el límite crítico, que definitivamente sí o sí tiene que eliminar esa bacteria, monitorear que se estén registrando las temperaturas y los tiempos correctos, que se calibren los instrumentos, que esos termómetros que tengan los equipos estén calibrados, que salieran periódicamente. Y pues obviamente cuando nosotros tenemos eso, entonces límite crítico, monitoreo y también acciones correctivas. Entonces, ahí es revisar que si no se cumplió la temperatura y salió el pan, pues ese se tiene que, bueno, reprocesar, pues se tiene que retener el lote o se tiene que empezar a revisar qué hacer con ese lote y demás, pero definitivamente no debe pasar. Entonces, sí o sí, pues hay que cumplir esas tres cositas para cada punto crítico de control y asimismo para cada una. Entonces, en empaque y sellado, pues ahí entonces empezamos por el empaque que sea garantizado por el proveedor, sellado, que la máquina esté higienizada, que el manipulador de manufactura, hacer un monitoreo. Entonces, todo esto debe tener unos listados de chequeo, ¿sí?
Entonces, por turno, cada lista de chequeo debe contaminación, un control de higiene. Y si hay una acción correctiva, pues entonces hay que hacer mm, con hacer verificación, hay que intensificar el. Recuerden que aquí, ¿cómo sabe una empresa que su proceso está cumpliendo con la inocuidad? Porque tenemos que hacer, pues nosotros podemos hacer POES, que es las condiciones sanitarias de sanitización para los equipos, utensilios y únicamente juiciosamente. Pero ¿cómo sabemos que los POES sí se están haciendo correctamente y que se están cumpliendo? ¿Quién me dice? ¿Cómo podemos verificar que esas condiciones? Microbiológico. Exacto, haciendo. Hacemos POES periódicamente, también tenemos que hacer periódicamente análisis de muestreos. Aquí hacemos análisis de muestreos a manos, a superficies, a pisos, a todo lo que tenga ahí. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los resultados microbiológicos, ellos me dicen, bueno, hay tanta cantidad de microbiana o no la hay, o está bajo el mínimo permitido. Entonces, eso nos da una idea de que se están dando muy bien, que se están haciendo muy bien esos POEs. Entonces, es importante. Entonces, ahí ya podemos validar, pues, aquí que nos dijo, bueno, ya dijimos que pudo haber sido, fue la materia prima, obviamente que llegó contaminada, que se miró. Ya miramos el plan HACCP lo miramos bajo el diagrama de flujo, ya miramos límites críticos, ya miramos monitoreos y acciones correctivas. Entonces, ya teniendo, entonces yo les voy a dejar de tarea varias cositas. Entonces, quiero que tengan en cuenta que todo lo que lo que estamos hablando es importante porque cualquiera de estas preguntas sobre riesgos biológicos, sobre manipulación de alimentos, sobre más porque de manufactura, estas preguntas que les acabé de hacer pueden salir en el cuestionario, ¿sí? Entonces, una pregunta puede ser, la primera que dice, ¿sobre qué documento se basa en la identificación de puntos críticos de ya me lo dijo su compañera, el diagrama de flujo? Un diagrama de flujo sí o sí es identificar los riesgos, los peligros, o un punto crítico de control. Entonces, siempre que tengamos nosotros un proceso, lo primero que hay que hacer es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo y empezar a colocarle todos los datos y variables que tengamos. Temperaturas, tiempos, pH, acidez, eh, de pronto si necesitan BPM, o sea, toda la información que ustedes puedan tener, colóquensela al diagrama de flujo, porque eso les va a ayudar mucho. Entonces, ¿por qué? Porque el crítico de control, como les decía, debe tener unos límites críticos establecidos, debe tener unos monitoreos y debe tener unas acciones correctivas. Son las tres cosas importantes que deben de tener. Entonces, como ya miramos los puntos críticos de control y demás, y ya miramos cuáles fueron las causas por las cuales pudo haber pasado la salmonela, entonces ahora les dejo de tarea que se vayan a revisar la ISO 9001 y la ISO 22000, porque ahí nos van a pedir, bueno, entonces sobre la ISO 9001 y la ISO 22000, ¿qué fue lo que pudo haber fallado? Porque obviamente una empresa tan grande pues debe tener una normativa ya implícita, ya aplicada al proceso. Entonces, ¿qué pudo haber fallado o qué se pudieron pasar por alto dentro de los requisitos que nos da la ISO 22000 y dentro de los requisitos que nos da la 9001? Porque estoy hablando de la 9001 y de la 22000. De que la 9001 es el sistema de gestión documental, que es la parte de requisitos donde va alineada con la HACCP, para poder cumplir con el proceso, para
que esté dentro de que se necesite. Entonces, la gestión documental es que ellos tengan documentación sobre el hazard, documentación sobre planeación el plan se me olvidó, el plan bueno, plan de plagas, de agua, de limpieza y desinfección, que tengan todo eso bien delimitado, o sea, que lo tengan documentado. Recuerden que cuando uno hace control de chequeos, controles y demás, eso tiene que haber un documento, o sea, el documento con su versión tiene que ir avalado por la gerencia, cuáles son las listas de chequeo que se van a utilizar para los equipos, cuáles son las listas de chequeo que se van a utilizar para los POEs, cuáles son las listas de chequeo que se van a utilizar. Todo debe estar documentado, porque si no está documentado, pues cómo vamos a... Entonces, por eso estamos hablando de la ISO 22001. Y de la ISO 22000, pues recuerden que la ISO 22000 tiene unos requisitos. Entonces revisan los requisitos de la ISO 22000 y la comparan con esto. Dijo, bueno, ¿qué podemos resaltar de los requisitos de la ISO 22000 que de pronto la empresa no cumplió en cuenta? ¿Listo? Entonces fíjense que aquí nos vamos dando cuenta de muchas cositas que debemos de tener en cuenta cuando queremos nosotros calidad. El sistema de calidad, recuerden que siempre empieza por lo básico. Entonces, siempre debo tener las condiciones de sanidad que son básicas, que es limpieza y desinfección. De ahí partimos y de ahí para arriba. Recuerden que esto es una pirámide. Entonces, abajo están los BPM, abajo está la resolución de base de saneamiento, luego seguimos al siguiente escalón, que son los programas prerequisitos, luego seguimos al siguiente escalón, que ya empezamos con sistema HAS, ISO 22000, luego seguimos con ISO 9001 y así. Entonces, fíjense que a medida que vamos armando, se va formando todo un sistema. Y ese sistema es el que nosotros tenemos que empezar a identificar y a trabajar. Entonces, por eso el caso estudio. Entonces, es importante que ese caso estudio, pues ustedes lo tengan ahí presente para que puedan seguir estudiando. Entonces, sigan analizando cómo se puede evitar todo este problema, porque el que nos llegue un producto contaminado a las tiendas es gravísimo, empezando no solamente porque puede causar, pues, ¿qué dice la resolución 2634? La idea es que tener buenos procesos para evitar daños de salud al consumidor. Entonces, cuando empezamos a causar daños al consumidor, pues ya estamos mal. Entonces, la tarea para el siguiente CIPA es a manejar, a trabajar sobre estas ISO 9000, ISO 22000 y de lo que hablamos hoy puedan estudiar un poquito, ¿sí? Bueno, como les decía, entonces en el cuestionario pueden salir preguntas, entonces la pregunta puede ser, les dan el nombre de una bacteria, entonces, o puede salir una normativa y que digan, bueno, sobre el caso estudio, ¿qué normativa pudo haber fallado? Y ahí les dicen las normativas. Porque el cuestionario, si ustedes se dieron cuenta, el cuestionario, todas las preguntas van sobre este caso estudio. Por ahí hay unas que otras que son suelticas, pero la mayoría son sobre el caso estudio. Entonces, así como analizamos ahorita este caso, ustedes en sus casas pueden empezar a compartir en el foro, y ahí se van apoyando. ¿Listo? Manejan el tema. Si no manejan el tema, pueden que analicen el caso, que desarrollen las preguntas. Yo aquí les voy ayudando y demás. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna duda al respecto. No, señora. No, tutora. ¿No? Bueno, listo. Vale, entonces, pues ahí queda. No sé si le quieran tomar hoy. Es esto. Le toman un pantallazo. Igual, pues recuerden que ustedes mismos lo hicieron. Y
y de ahí van sacando más preguntas, al sacar muchos más porqués, porque no hicimos el método ni la medida, entonces el nombre más que me pareció que era como lo más importante. Entonces, listo, muchachos, le encargo entonces la tarea para la próxima, que ya nos queda un tiempito, y ahí le van trabajando y van realizando, ¿listo? Entonces, y si tienen alguna duda, inquietud, me necesitan el documento, la normativa ISO 22000 o la 2674 o algo, me avisan y yo se las dejo en el Teams. ¿Listo? Ustedes ven por el Teams si necesitan alguna normativa y yo para allí les voy eh, pasando cositas. ¿Listo? Ya, listo, tutora, muchas gracias. Bueno, yo hice Luz Marcela y Jason por estar aquí y les deseo una feliz noche. Muy buenas noches, tutora. Hasta luego, compañeros. Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno.